Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Tengo esperanza, tengo futuro, tiene algo para mí, seguro estoy, Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor. Seamos bienvenidos todos en esta mañana, 3 de abril 2022. Nos agrada que estén acá con nosotros y un caluroso saludo para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos siempre la compañía de ustedes al conectarse con nosotros. En esta mañana tenemos para enseñarnos la palabra de Dios nuestro hermano Eduardo Flores. Nuestro hermano Eduardo ministra en la congregación de San Jacinto en San Salvador. Trabajamos juntos en algunos ministerios a nivel nacional, como Seminario Nacional y ahora Encuentro Iberoamericano. Y por ahí me reveló él el miércoles pasado en una reunión que iba a andar por estos lados. Entonces dije yo, qué mejor manera de pescarlo y que nos enseñe, y yo estoy sentado, ¿verdad? Al fin y al cabo, él es joven y de veras que nos agrada. Ya ha estado antes aquí nuestro hermano Eduardo, muy dinámico, lo apreciamos mucho en el grupo, uno por ser joven, ¿verdad? Y joven al servicio del Señor. Así es que en esta mañana él es el que va a estar enseñándonos la palabra de Dios, pero antes vamos a poner en las manos de Dios la enseñanza de esta mañana. Acompáñenme. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este primer día de la semana que nos regalas. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser enseñados en tu palabra. Queremos que abras nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos atesorar esa palabra tuya. Gracias por el privilegio que tenemos de ser instruidos. Gracias por nuestro hermano Eduardo que traerá el mensaje. Úsale para tu honra, para tu gloria, y que todo sea para honrarte a ti, pero también para nuestra edificación. Padre, te lo pedimos todo, te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro hermano Eduardo con nosotros. Muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Un saludo también muy cordial a nuestros hermanos, amigos que están también ya conectados, sintonizados con nosotros en Facebook Live. Que el Señor le bendiga también grandemente. Es un placer estar acá esta mañana compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor. Pues ya tenía un rato ya, creo un poco más de 2 años de no poder estar acá por razones obvias, pero siempre es un placer, siempre es un privilegio poder estar acá con ustedes, poder compartir un poco acerca de lo que Dios ha dejado establecido para nosotros como su iglesia. Así que, sin más, me han dicho que el tiempo no es mucho, así que vamos a tratar de aprovecharlo. Si usted tiene una Biblia ahí a la mano, voy a invitarlo rápidamente que busque conmigo Romanos capítulo 13, y vamos a estar leyendo acá el versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Y pues, gracias hermano Efraín, ¿verdad? Por lo de joven.
me sentí bien, y más cuando lo remarcó 2 veces joven. Gracias, hermano. Gracias por lo de la juventud. Romanos 13. El versículo 7 dijo el apóstol Pablo así: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Esta mañana, hermanos, quiero compartir rápidamente un tema que hace poco he comenzado a predicar. Es porque hace poco lo formé de tal manera de enseñanza para poder compartirlo, para poder enseñarlo. Quiero decirle que lo que hoy quiero compartirle es algo que yo he estado leyendo y he estado analizando y he estado observando que muy poco se enseña, que muy poco se dice, o por lo menos yo, a lo mejor alguno de los que está acá dirá: no, hermano, yo ya lo he escuchado en otras oportunidades, yo he oído algo de esto. Pero no personal, durante toda la vida que tengo de cristiano, en raras ocasiones he oído hablar acerca de lo que quiero compartirles esta mañana. Hoy quiero hablarles acerca de la ley de la honra. Esto es lo que quiero compartir. Y leyendo versículos y considerando y reflexionando y analizando, me doy cuenta que como seres humanos en nuestra estructura natural no somos muy dados a honrar. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, un día domingo, por ejemplo, como hoy, sencillamente venimos a aprender. Y hoy vamos a aprender qué significa esto de honrar y a quienes es correcto honrar. Cuando aprendemos la voluntad de Dios, hermano, muchas veces hacer la voluntad de Dios significará cumplir nuestra responsabilidad con otras personas. Es decir, casi en un 90% la voluntad de Dios se cumplirá con terceros. Déjeme y le explico. Tal vez usted recordará aquella enseñanza de Mateo, donde el Señor Jesucristo habló acerca del juicio de las naciones, donde el Señor dijo que habrá un grupo de personas a las que Él les va a decir: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y dice Jesús que les dirá: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Dice Jesús, los justos le responderán: pero Señor, ¿cuándo es que te vimos de todas estas formas y hicimos esto contigo? Entonces el Señor les dirá: pues cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos, recuerda, más pequeños, a mí lo hicieron. Casi el 90% de las enseñanzas de Cristo, hermanos, tienen que ver con el hacer algo para otras personas, con el servicio o con la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Ahora, este versículo que hemos leído, particularmente, como todo versículo bíblico, es mencionado en un contexto muy particular. Y hay versículos bíblicos que cuando nosotros los leemos, pueden que no tengan más aplicación que la que estamos leyendo. Sin embargo, hay otros, no siento que tengo. Hay otros que de pronto sí tienen más aplicaciones. Hay otros ámbitos de la vida que nosotros podemos aplicarlos, y cuando nosotros entendemos que los podemos aplicar, de pronto no estamos torciendo el texto bíblico como podemos hacer en algunos casos. Esta aplicación principal, o por lo menos del versículo que estamos leyendo nosotros en esta mañana, sencillamente el apóstol Pablo está hablando de la actitud que los cristianos deben tener hacia los funcionarios públicos, a las personas que están en posiciones importantes en la sociedad o en el gobierno. Entonces Pablo dice que hay personas que por el papel que juegan, por la posición de la que gozan, los cristianos como buenas personas en su sociedad deben de aprender a honrarlos y respetarlos. Sin embargo, este principio puede ser aplicable en otros ámbitos de la vida. Hay muchas personas que juegan un papel importante, que juegan un papel fundamental en nuestra vida y que también son dignos de honra, también son dignos de respeto.
hay personas que juegan papeles en nuestra vida tan importantes que por sí, el simple papel que juegan, de hecho, nosotros no estamos violentando ningún principio bíblico, no estamos violentando ningún mandamiento, no estamos haciendo nada indebido o fuera de lo normal cuando aprendemos a honrar este tipo de personas o este grupo de personas. De hecho, estaríamos dudando o dejando entrever en nuestro cristianismo si nosotros no lo hiciéramos. Si hay personas que Dios ha puesto en nuestra vida que merecen honra, que es respeto, y nosotros no les damos esta honra, de pronto nuestro cristianismo quedaría en tela de juicio. Ahora yo quiero explicar un par de conceptos aquí. Hay que aprender a hacer la diferencia, hermanos, entre conceptos, y este es uno de los principales problemas, por lo menos, que yo veo, por los cuales a veces uno no aprende, en este caso, a honrar a los demás. Cuando nosotros no tenemos, hermanos, conceptos claros en nuestra mente, es muy fácil asociar una palabra con una idea subjetiva. He escuchado personas, por ejemplo, que dicen, de hecho el hermano mencionaba recién en la oración que hemos venido a honrar al Señor. Entonces, como esta es una palabra que nosotros mayormente la asociamos con Dios, nosotros no tenemos un concepto claro de lo que puede significar la palabra honra. Entonces le damos un concepto subjetivo a partir de nuestra percepción de lo que creemos que es la honra. Así que yo tengo una percepción de esta palabra, y entonces asocio esta palabra y creo que el concepto que esta palabra tiene puede ser aplicado única y exclusivamente con Dios. Y no entendemos que es una palabra que, al entender el concepto de ella, puede ser perfectamente aplicable a otras personas y no necesariamente solo a Dios. Algunos de pronto aprendieron que no debían honrar porque confunden, le digo, los términos. Hay que hacer una diferencia entre lo que significa adoración de honra. Voy a tratar de hablarle brevemente acerca de esto. ¿Qué es adoración versus honra? La adoración, si buscamos un concepto entre muchos, algo que vamos a encontrar es que es el culto que se le rinde a un Dios en términos generales. Eso es adoración, es venerar. Y esto solamente entendemos que lo puede recibir Dios. La adoración la recibe Dios, la veneración la recibe Dios, la exaltación. Pero cuando buscamos conceptos de la palabra honra, lo que esto significa es, en términos generales, es respeto y buena opinión. Respeto y buena opinión que uno tiene de alguien por sus cualidades morales y que creemos que es una persona digna. Esto significa la palabra respetar o honra. Por lo tanto, la honra es un término conceptual que solamente se le puede aplicar a Dios, mientras que la honra es un término que se le puede aplicar también a Dios, pero no solamente es un término que es aplicable hacia Él, sino a personas de las que tenemos buena opinión por sus cualidades morales y por la dignidad que tienen como personas. Al entender esto, hermanos, nosotros podemos aprender a analizar qué personas en mi vida o alrededor de mí merecen la honra, ese respeto del que yo como cristiano tengo que aprender a dar. Cuando yo tengo claro esto, hermanos, comienzo a quitarme una cantidad de prejuicios de mi mente que me liberan y me ponen en la posición de libertad para adorar a Dios y para obedecer a Dios. Hace un tiempo hablé con una persona y me dijo, es que yo creo que a los siervos de Dios no hay que ponerlos en un altar, no hay que venerarlos. A lo que le dije, estoy completamente de acuerdo, pero al decirme esto me dejó ver que estaba mezclando conceptos. He hablado con una cantidad de personas que creen, por ejemplo, respecto a los siervos de Dios, que son un grupo de personas más que no son muy diferentes a otros cristianos y que no merecen que se le ponga en un punto distintivo en relación al resto de cristianos porque son más que siervos. Y es cierto en términos generales, pero cuando nosotros entendemos que hay un grupo de personas o personas que merecen respeto, nosotros comenzamos a ver, bueno, ¿qué personas pueden merecer este respeto del que Dios me dice, páguenle a todos y no le deban nada a nadie? Al que tienen que honrar, honrenlo, y al que van a respetar, muéstrenle respeto. Así que cuando yo leo la Biblia encuentro que la Biblia dice
algo respecto a honrar a personas. Por ejemplo, déjeme presentarle algunas ideas. Primero, partiendo del texto que hemos leído, el apóstol Pablo dice que hay que honrar a los gobernantes. Y esto, como ya les expliqué, es respetarlos por la posición o por el papel que ellos juegan en nuestra vida social. Así que dice Pablo, hablando de gente, de personas, hónrenlos o respétenlos. También la Biblia habla y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y esto es a personas, una vez más. Así que la Biblia también habla de honrar a este tipo o a este grupo de personas, que son los padres, por el papel fundamental e importante que juegan en la vida de los hijos. Así que se les dice a los hijos que honren a sus padres. También la Biblia dice que hay que honrar a personas que juegan un papel importante en nuestras vidas. Y en este punto, hermano, yo quiero ya enfocarme en los siguientes minutos acerca de un grupo de personas que me sale bien hablar esta mañana porque no estoy en mi congregación, ¿verdad? A veces no es ético hablar de algo que le contribuye a uno mismo, que alguien diga, no, pues está diciendo eso por su propio provecho, para su propio beneficio. Así que éticamente tengo toda la libertad de hablar de este tercer grupo de personas, y en los próximos minutos voy a hablar acerca de la honra, hermanos, que merecen los siervos de Dios por el papel espiritual que ellos juegan en nuestra vida. Yo quiero que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ¿qué pensaría si yo le digo, Pablo cometió un error en la iglesia en Corinto? Hay dos posturas ante esta premisa. Si yo le digo, ¿sabe que Pablo cometió un error en la iglesia en Corinto? Hay dos posiciones ante esta premisa. Una de ellas es aquella radical, es aquella que está a falta de entendimiento, y dice, ¿cómo cree usted que el apóstol Pablo, como siervo del Señor, pudo haberse equivocado? Esa es la primera respuesta o reacción. La segunda reacción es que no solo se equivocó una vez, tuvo que haberse equivocado muchas veces, o no era humano, o no era una persona de carne y hueso, que si bien estaba inspirado por el Espíritu Santo, esto no lo liberaba de su humanidad, de su naturaleza humana. De hecho, encontramos en algunas ocasiones que personajes como Pedro, que era otro personaje importante de la iglesia primitiva, que era un pilar de la iglesia en Jerusalén, fue reprendido por el mismo apóstol Pablo por una actitud incorrecta que éste tenía. Entonces no podemos pensar de que Pablo no se equivocó, y más cuando lo que vamos a leer, Pablo con su propia boca pide perdón porque a entender de él cometió un error. Y leemos el texto o los versículos y luego voy a tratar de explicárselo. Dice el versículo, segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo así: me he hecho un necio al gloriarme, ustedes me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado, por ustedes, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué he sido menos de las otras iglesias? ¿En qué han sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no les he sido carga. Perdónenme este agravio. Y termina Pablo ese versículo pidiendo perdón. ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es el error que Pablo está confesando que él había cometido? Creo que la mayoría de nosotros sabe que uno de los oficios que el apóstol Pablo practicó, y que en algunos momentos el Nuevo Testamento, la información que encontramos en el Nuevo Testamento nos deja ver que Pablo hizo tiendas de campaña para poder sobrevivir. Cuando uno no entiende bien este punto, entonces todos los extremos son incorrectos. Cuando nos ponemos en un lado de la balanza, nos vamos al otro, estamos cometiendo errores. Y a veces hay errores de interpretación donde las personas vienen y dicen, bueno, es que no hay necesidad de que una persona, por ejemplo, tenga que ser sostenido, porque ya usted ve al apóstol Pablo que está ahí trabajando, haciendo tiendas de campaña, y es cierto.
Sin embargo, cuando uno estudia un versículo, cuando uno estudia un capítulo, algo que tiene que entender, y este es un principio básico de interpretación, es que todo juega en torno a un contexto. Cuando usted estudia el contexto del Nuevo Testamento, particularmente de las cartas de los Corintios, usted va a encontrar que habían hombres, falsos apóstoles, falsos siervos, Pablo les llama obreros fraudulentos, que se están aprovechando, que se están beneficiando de la iglesia. Entonces Pablo quiere dejar marcada una diferencia. Él quiere marcar una diferencia tan grande en relación a aquellos que están ocupando un papel o están ocupando una posición para aprovecharse de la iglesia. Entonces Pablo dice, yo voy a dejar claro mi ejemplo y voy a marcar una diferencia. Entonces Pablo se pone en este punto de que, bueno, yo no voy a depender de la iglesia económicamente, sino que lo que yo voy a hacer, dice Pablo, voy a hacer esta tienda de campaña porque yo conozco el oficio y lo voy a vender. Pero el punto aquí era, o la razón era, porque había falsos obreros, falsos apóstoles que están aprovechándose de ese título para exprimir a la iglesia. Pablo quiere dejar marcada esta diferencia y dice no. De hecho, esto me recuerda a la historia que conocí por boca de un discípulo, de un misionero. Hace muchos años vinieron misioneros de Estados Unidos acá a El Salvador, más de 50 años. Y yo obtuve de primera mano de un discípulo de estos misioneros norteamericanos que vino al país, que me contaba que cuando él vino al país, encontró el país sumergido en una extrema pobreza. Había una pobreza tremenda. Y él me contaba que él se sentía hasta cierto punto mal porque él venía como misionero. Primero era extranjero, segundo era norteamericano y tercero traía un presupuesto. Y este presupuesto le daba para tener su casa, ese presupuesto le daba para tener su comida, y ese presupuesto por supuesto le daba hasta cierto punto para tener comodidades. Y entonces él se encuentra en un contexto donde hay mucha pobreza y al parecer el único que tiene posibilidades económicas, el único que financieramente está bien es él. Entonces este hermano me dice, cuando el hermano hablaba de la ofrenda, cuando el hermano enseñaba de la ofrenda, o cuando llegaba el punto de la ofrenda, me contaba este hermano de edad ya, que fue uno de los discípulos de estos primeros misioneros que vino al país, me dice, el hermano sentía tanta pena que muchas veces no hablaba de la ofrenda, ni pedía la ofrenda, porque dice, ¿cómo les voy a enseñar de que tienen que dar dinero? ¿Cómo les voy a enseñar que tienen que ofrendar cuando me estoy dando cuenta de la realidad en la que ellos viven? Y más bien él dice, este hermano nos comenta que él llevaba comida, que él compartía, él les proveía a los que más necesitaban. Pero muchos años después este hermano me dice, pero aquí hubo un error, que la iglesia fue creciendo en todas las áreas. Fue creciendo un poco de espiritualidad, un poco de fe, fue creciendo en número, la iglesia fue creciendo en recursos, pero se quedaron, me dice, con la idea y que no se tenía que ofrendar, porque no se corrigió este error. Así que fue una iglesia que aunque era grande, tenía tantas limitantes, porque los hermanos no ofrendaban, porque no se les enseñó a ofrendar, porque no se les enseñó a dar, y aunque podían tener un local, y aunque podían tener otras comodidades, no había dinero, porque los hermanos no ofrendaban, porque el hermano que les enseñó se sintió mal a la hora de enseñarles de dinero, enseñarles a ofrendar, y la iglesia creció así. Y el problema es que por dejar marcada una diferencia en cuanto a que los evangélicos, por ejemplo, exprimían con todo a los pobres, él dice, no, yo no voy a hacer esto. Hubo un error a largo plazo y la iglesia creció sin conocimiento y no entendía cuál era su responsabilidad. Pablo hace algo aquí exactamente igual, porque el apóstol Pablo, cuando uno estudia las cartas de él y el contexto nuevo testamentario, va a encontrar que muchas congregaciones le proveyeron y le suplieron en una y en otra oportunidad para su viaje. ¿De dónde cree usted que se financiaban los viajes que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, los viajes misioneros? ¿Cómo se financiaban? La iglesia, en una ocasión, de hecho particularmente a la iglesia en Filipo, Pablo les agradece porque en más de una ocasión él les deja ver que le han atendido y le han auxiliado en sus necesidades y le han provisto para ella. Pablo dice, por ende, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, donde Pablo afirma
que ha tenido momentos buenos, ha tenido momentos malos, pero también ha tenido momentos buenos donde no le ha sido falta nada, donde todo lo ha tenido suplido. Y estos momentos principalmente eran por la provisión que venía de iglesias, de congregaciones donde él había estado y había sembrado la semilla del evangelio. Pero no había sido el caso en la iglesia en Corinto, tanto que el papel o la posición que el apóstol Pablo tenía delante de Dios y la iglesia era dudado y menospreciado en la iglesia de Corinto. Y por tal razón Pablo dice: yo me he hecho un necio porque me he gloriado. Pablo se glorió, pero dice: ustedes me obligaron a esto porque yo debía haber sido alabado por ustedes, porque no he sido en nada menos que otros grandes apóstoles. Cuando uno lee los primeros capítulos, uno va a encontrar que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, decían: yo soy de Apolos. Y habían ahí personas que estaban identificándose. Pedro, uno que caminó con el Señor; Apolos, un hombre elocuente, poderoso en conocimiento. Y algunos decían: pero no, yo soy de Pablo, decían algunos por ahí. Y la iglesia en Corinto, hermano, fue una congregación que no aprendió a darle el lugar o el valor que el apóstol Pablo tenía por el hecho de haber llegado, de haber trabajado con ellos, de haber sembrado la semilla del evangelio en sus corazones y permitir que debido a esto toda su vida fuera cambiada completamente por la gracia de Dios. Y ellos no entendieron esto. Y Pablo tuvo que defenderse, y Pablo defendió su ministerio, de hecho defendió su apostolado. Él les dice: yo he hecho señales entre ustedes, yo no he sido menos que los otros grandes siervos o grandes apóstoles que ustedes tienen en alta estima, dice Pablo. Hay una diferencia entre ellos y yo, dice Pablo, y es que yo no les he sido carga a ustedes. Y Pablo dice: perdónenme, porque a lo mejor debía haber sido carga y debía haberles enseñado que debían de ayudarme para que ustedes sintieran algún tipo de responsabilidad y de compromiso conmigo. Pero por cuanto él no lo hizo y no quiso serles carga, como sí cargó a otras congregaciones, el apóstol Pablo les dice: perdónenme este agravio. Pablo ya les había enseñado esto en tiempos atrás. Sin embargo, no les había enseñado a hacerlo. Les había explicado el concepto, pero no se los había obligado. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 9, nos remontamos a la primera carta, donde nos damos cuenta que Pablo les había explicado ya, pero no les había demandado, no les había pedido. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo dice así: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Ves lo que Pablo ya había explicado en la primera carta? Pablo ya sabía, o Pablo ya les había dicho, y la iglesia aquí sabía, que si él les había sembrado y había llegado y había sembrado la semilla del evangelio, era gran cosa que pudieran recibir algo de ellos. Si ellos habían alcanzado la gracia de Dios por ese instrumento que había sido Pablo, era gran cosa que pudieran ocuparse de él, que pudieran honrarlo, que pudieran respetarlo en su calidad de siervo. Pablo dice: otros participan de ese derecho. Es lo que le digo, que en el contexto habían otros que estaban de forma correcta y otros de manera incorrecta recibiendo de los corintios, menos Pablo. Pero él les dice: si otros participan de ese derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros? Porque él era el padre espiritual de la iglesia en Corinto, porque había llegado y había predicado el evangelio y muchos o algunas personas se habían convertido. Y Pablo está tratando en estas epístolas un problema con la iglesia, que creo, hermanos, que es un problema que está allí para que nosotros, todo lo que está aquí es para que nosotros aprendamos. Todo lo que está aquí es para que nosotros crezcamos. Me he dado cuenta, repito, que en nuestras congregaciones la honra o a veces el respeto que ocupan nuestros líderes, aquellos que nos sirven, aquellos que nos enseñan, aquellos que nos forman, aquellos que se desvelan, aquellos que se quiebran la cabeza, aquellos que se enferman muchas veces por nuestro crecimiento espiritual, por vernos como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, por preocuparse de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra salvación. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos no reconocemos esto. No reconocemos esto. Repito, hay personas aún que todavía, cristianos que creen
que no se le debe nada, absolutamente nada, al que predica, al que enseña, al que sirve, porque ese es su trabajo, ese es su deber, y si ese es su deber, pues que lo cumpla. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que hubo actitudes de cristianos, actitudes de iglesias, particularmente la de Corinto, que fue si usamos términos coloquiales, actuales, diríamos, fueron ingratos en su trato con un siervo de Dios. El mismo Señor Jesucristo cuando les dijo a sus siervos, a sus discípulos, dijo: miren, ustedes vayan y prediquen y enseñen y van a recibir, y lo que les den, agárrenlo, porque el obrero es digno de su salario. Así que si les dan un vaso de agua, tómensela, y no se lo han ganado. Y si les dan un plato de comida, pues cómanselo, y no se lo han ganado, o ese no es un trabajo. Y creo que es el mejor de los trabajos. Las almas se salvan, la gracia se predica, la gente se arrepiente y Dios es glorificado. ¿No es el mejor de los trabajos? ¿No es el mejor de los servicios? Pues muchos hermanos creyeron que no, y Pablo tuvo que defenderse, tuvo que defender su apostolado, tuvo que pasar necesidades, verse en aprietos, porque hubo un grupo de personas que no entendió que por la posición espiritual que jugaba en sus vidas, era digno de que se le honrara, de que se le diera respeto. Por eso Pablo, cuando sigue su ministerio, él va creciendo también, es decir, él va convirtiéndose en un teólogo más completo. Los principios teológicos que empieza a vertir y a compartir y enseñar van siendo más claros y profundos. Y cuando les escribe a la iglesia, por ejemplo, en Tesalónica, vaya conmigo, primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5. Primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 5. El versículo 12 dice así, segunda carta o primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice: tengan paz entre ustedes. Ahora piense conmigo, por favor, un momento lo siguiente. Pablo está haciendo ahora una rogativa. Pablo le escribe ahora a otra congregación, la iglesia allá en Tesalónica. Y Pablo les pide, en su calidad de instructor, en su calidad de predicador, de apóstol, les pide algo. De hecho, les ruega algo. Y lo que él les ruega es que aprendan a reconocer a los que trabajan entre ellos y los presiden y los amonestan. Yo no sé si usted sabía, hermano, pero cuando una persona lo amonesta a uno, ese que lo está amonestando lo ama. Yo no sé si usted sabía eso, si usted entendía eso. Cuando a mí me dicen que estoy fallando en algo, que estoy haciendo mal en algo y que tengo que aprender a hacerlo bien, sencillamente esa persona está ocupando de su tiempo para mostrar un interés que tiene en mi formación. Por lo tanto, uno tiene que aprender a ser agradecido. Yo recuerdo en toda mi vida, el tiempo de amonestación, son pocas personas, pero me acuerdo de una particularmente que me decía: hermano, cuando usted ve algo en mí que considere desde el punto de vista del ministerio que Dios le ha dado, desde el punto de vista bíblico, que yo debo de cambiar o mejorar, me dice: no tenga pena conmigo, venga y dígamelo, porque yo sé que es para mi bien y yo voy a prestar atención a esas palabras y a rectificar lo que haya que rectificar. Una persona me dijo esto en tantos años. Pero realmente, hermanos, el estar preocupado por las almas de otras personas, estar preocupado por los problemas de otras personas, realmente es algo que desgasta. Y es por esta razón que el apóstol Pablo les dice que reconozcan a estos hermanos y que los tengan en gran amor. Pero aquí esta palabra es importante, dice: por causa de su obra. Y esta expresión, hermanos, es la que le da sentido a la rogativa: a causa del trabajo que ellos hacen. Hermano, poder predicar, enseñar, estar al frente de una congregación no es fácil, es muy complejo. Es muy complejo. Y si usted habla con ministros, con predicadores, creo que la mayoría concordaría con esto. Es muy complejo. El ministerio es un trabajo sumamente desgastante y sabe, no termina cuando uno se baja de acá. Es un ministerio
que cumplimos 24 horas al día, los 7 días de la semana, donde no hay un tiempo libre si se necesita ese tiempo libre. El hermano Efraín recién les decía que no va a terminar el servicio porque tiene que salir luego de haber estado acá y va a otro lugar. Y luego entre semanas hay situaciones que hay que lidiar y problemas que hay que resolver y cosas con las que hay que batallar. Y hermano, y esto desgasta espiritualmente, esto desgasta físicamente. Tal vez usted no lo sabe, usted no lo entiende, yo se lo estoy diciendo, es un testimonio, esto desgasta. A veces uno no solo lidia con los problemas que uno tiene, que a veces son muchos. A veces uno no solo está preocupado por las dificultades propias, familiares y personales. Es que uno recibe una llamada cada rato, uno recibe un mensaje, hermano, puedo verlo, necesito verlo, necesito hablar con usted. Y traen un problema, y traen una necesidad, y traen una dificultad, y uno dice, ¿qué hago? Y se lo digo, hermano, delante del Señor, en momentos donde donde he dicho literalmente, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Porque no estoy solo con una cosa, luego viene otra y luego viene otra. Y a veces ya no tengo paz y no tengo la paz del Señor, no porque Él no me la dé o porque yo no la quiera, sino porque no son mis problemas, mis propios problemas los que en este momento me están atribulando, sino que son los problemas de otros. Y todo tiene sentido cuando el apóstol Pablo en la segunda carta también habla de los sufrimientos que él ha tenido como siervo del Señor. Y el apóstol Pablo dice, cuando habla de que ha sido golpeado, que ha sido acá, que ha sido allá, Pablo termina diciendo en esos versículos, solo se lo voy a parafrasear, o se lo voy a decir en otra versión no popular, donde dice, además de tales cosas externas, de los golpes que ha recibido, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, verso 28. Aparte de todos los golpes que he recibido y de todas las marcas que tengo en mi cuerpo, dice Pablo, se agolpa sobre mí. Hay una presión cotidiana de los problemas de todas las congregaciones. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, a causa de su trabajo, a causa de lo que ellos hacen, por lo menos que sientan la satisfacción de que hay gente que los ama y que los aprecia y que está orando por ellos y que lo está apoyando y que si necesitan algo, ellos estarán ahí para ellos cuando ellos estuvieron también para los que cuidan y a los que les enseñan. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo le dijo a Timoteo que enseñara esto en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 17. Dice el versículo, primera carta de Timoteo 5:17, dice, a los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, sean dignos de doble honor, especialmente a los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, que él en su calidad de líder tenía que enseñar que aquellos que dirigían bien los asuntos de la iglesia, los que presidían bien los asuntos de la iglesia, eran dignos de doble honor, especialmente a los que se dedicaban a predicar y a enseñar, dice Pablo. Ahora, ¿qué significa, queridos hermanos, este doble honor? Aquí la doble honra se refiere no solamente, hermano, a la consideración, el respeto o el amor que un siervo de Dios puede o debe tener de su congregación o de la congregación a causa de su trabajo, sino que también este doble honor tiene que ver con proveer para las necesidades que éste tenga si llega el momento en que necesita, Y aquí, hermano, no estamos hablando porque alguien puede decir, no, es que no se puede recibir dinero por predicar, es que no se está recibiendo dinero por predicar, sino que a causa de las necesidades. El Señor no paga el ministerio de la predicación. El Señor se encarga de apartar a alguien para la predicación y le provee para sus necesidades. Recuerda en el Antiguo Testamento la tribu de Leví. Dijo Dios, yo voy a agarrar a esta tribu. Esta tribu no va a tener una tierra física, no va a tener una heredad. Pero alguien dirá, bueno, ¿y si no iban a tener heredad, de qué iban a vivir? ¿Cómo iban a comer? El Señor dice, yo lo voy a tomar para que ministren para mí. Pero el Señor no les dijo, yo les voy a pagar para que ministren para mí. El Señor les dijo, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan para lo que necesiten para sus necesidades. Eso dijo el Señor Dios allá en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros, hermanos, en el Nuevo Testamento y en este nuevo tiempo hablamos de proveerle, de darle económicamente a los siervos de Dios, no estamos hablando de pagar un trabajo necesariamente o darles un salario porque sí, sino que
Ellos como siervos de Dios también necesitan, también son humanos y tienen necesidades. Hace muchos años yo hablé con un hermano allá en Honduras, de hecho, y este hermano me estaba comentando una historia. Estoy hablando de un ministro en una congregación X, y me estaba contando una historia muy triste. Me estaba contando una historia muy triste porque este hermano tenía una esposa y esta esposa se enfermó. Y usted sabe que hay momentos donde las enfermedades llegan, no avisan. Y él no estaba preparado económicamente para lidiar con la enfermedad de su esposa. Y él pidió una pequeña ayuda a la iglesia y la iglesia le dio esta ayuda. Pero cuando la esposa estaba tratando esta enfermedad que empezaba a consumirla físicamente, él se dio cuenta que lo que los hermanos, lo que él había pedido para esta enfermedad solamente se fue en consultas, en medicinas básicas o las primeras de los tratamientos. Y luego él fue y habló con los hermanos y les dijo que él se sentía muy apenado, pero ahorita no tenía a quién más acudir que a su congregación, a la iglesia a la que por muchos años le había servido, y que pues les contó cómo estaba la situación y que les suplicaba si podían ayudarle por lo menos con este tratamiento que costaba X cantidad de dinero. Lo que el hermano me cuenta en confianza y triste, con tristeza, porque esta iglesia se rehusó, el liderazgo se rehusó a ayudarle en esta situación y decirle que era mucho dinero y que sí tenían, pero que no podían sacar ese dinero para una sola persona. Y me dice, hermano, y era mi esposa y me ayudaba en el servicio también y era mi compañera, y me cuenta esta historia, y esto me hace pensar a mí que uno puede llegar a ser ingrato con otras personas porque no son mis preocupaciones, no son mis problemas, no son mis situaciones. Pero cuando uno se da cuenta que los que trabajan en predicar y enseñar, dice la Escritura, tienen que ser tenidos como dignos de doble honor. Yo no solamente tengo que decirle, hermano, que el Señor le bendiga, o hermano, qué bueno y gracias por su trabajo, por su ministerio, sino que cuando haya momento, oportunidad, o cuando se manifieste una necesidad, yo tengo que venir y decirle, ¿cómo puedo ayudarle? O aquí tiene para lo que usted necesita, si puedo hacerlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, enseña esto. Quiero terminar, hermanos, esta mañana con lo siguiente. Hace muchos años yo también recibí estas palabras de una persona. Y esta persona en un momento difícil de mi vida me dijo, bueno, pero ese se lo voy a parafrasear, palabras más, palabras menos. Me dijo, bueno, pero ese es su trabajo y esa es su responsabilidad, y si usted escogió eso. Ahora, creo que no son palabras que uno puede decirle o tiene que decir a una persona que está pasando momentos difíciles. Ese es su problema. O sea, el ministerio es difícil, usted lo escogió, bueno, ahora sóquese el pantalón porque usted lo escogió. Esas fueron las palabras que yo recibí hace muchos años de una persona. Y por un tiempo me las creí. Me las creí porque dije yo, bueno, sí, la verdad que sí, es que yo escogí esto y aquí estoy. Pero leyendo la Biblia, hermanos, orando, Dios le enseña a través de la Escritura a uno. Y luego entendí que cuando uno le sirve al Señor, o cuando uno trabaja en este ministerio de la predicación, como misionero, evangelista, pastor, maestro, no es algo que necesariamente uno elige. Escuche esto. Yo sería un iluso si creo que yo decidí servir al Señor. Yo fui el que tomé la decisión de servirle. Nadie puede servirle al Señor a menos que no sea llamado. Y yo entendí, es que yo no escogí. Si leo el apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo fue escogido antes de que naciera. Pablo fue escogido antes que naciera, y el Señor ya tenía un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es que yo no decidí servirle al Señor. El Señor me escogió a mí para servirle, y hay momentos que entiendo el apóstol Pablo cuando dice, bueno, si predico el evangelio de buena gana, pues recompensa tendré, dice Pablo. Pero si lo predico de mala gana, igual tengo que predicarlo porque la comisión se me ha sido dada. Así que sea que predique de buena forma o de mala forma, tengo que predicar, dice el apóstol Pablo. Hay un momento en donde uno dice, pues no quisiera predicar más, no quisiera enseñar más, no quisiera servir más, pero no es un tema que está en discusión, porque yo no escogí seguir al Señor ni servirle, sino que fui llamado por Él para que le sirviera y le siguiera. Y eso lo cambia todo, hermanos.
Ahora si alguien me dice, bueno, usted escogió, y no, es que el Señor me llamó y estoy aquí. La verdad es porque he sido llamado, no es por otra razón. Aprender a honrar, hermanos, a agradecer a aquellos que nos han servido de mucho, en mucho tiempo en nuestra vida es correcto, es bíblico y es espiritual. Lo contrario sería incorrecto. La Biblia dice que Dios utiliza instrumentos y es muy probable que nosotros no estaríamos aquí esta mañana, no solo por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino por algún instrumento que Él utilizó para acercarnos a la luz de Cristo Jesús. Y de una forma u otra nosotros no solo le debemos la salvación a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó nuestros pecados en la cruz, sino que también de alguna forma indirecta le debemos la salvación a alguien que estuvo ahí jalándonos de la mano cuando nos queríamos rendir, cuando queríamos tirar la toalla, cuando queríamos arrojar la cruz, orando por nosotros, diciendo que no nos rindamos, que sigamos adelante, que Dios tiene el control de todo, que todo estará bien. Y por la gracia del Señor y la ayuda de otras personas espirituales en nuestra vida, estamos aquí esta mañana. Y si nosotros no reconocemos eso en nuestra vida, si nosotros creemos que hemos llegado aquí porque hemos sido muy perseverantes o muy buenos, pues entonces estamos dejando por fuera personas que han sido muy importantes en nuestra vida y que son dignas de honor y de respeto por parte de nosotros. Así que como no es mi congregación, no es la congregación en la que estoy sirviéndole semanalmente, pues tengo la oportunidad de decirle, cuiden a los hermanos que les presiden, cuiden a los hermanos que les ayudan, que les enseñan, que les prediquen, respétenlos, pero también velen por ellos, porque también se enferman, porque también tienen necesidades emocionales, espirituales, también tienen necesidades materiales, y velen también por ellos, vean, preocúpense por sus necesidades también, no solo por la necesidad que ellos tienen de la iglesia o de la congregación. Y si ustedes hacen eso, hermano, van a tener buenos siervos y a la larga eso les va a beneficiar a ustedes, porque entre mejor estén sus siervos espiritualmente, entre más cerca estén de Dios, entre más ustedes los motiven y los animen a que sigan también ellos adelante, caminando junto a ustedes, pues todos juntos vamos a llegar a la meta final, hermanos, que es la vida eterna. Amén. Así que yo le invito en el nombre del Señor esta mañana, que aprendamos a honrar a quienes tenemos que honrar, a rendirle respeto a los que haya que respetar. Y si tenemos que hacer eso con las personas que nos enseñan, con nuestros predicadores, nuestros líderes, pues aprendamos a hacerlo. Así que voy a invitarle a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración, hermanos. Damos gracias a nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros en sus hogares o donde quiera que se hayan conectado en Facebook Live. Que el Señor les bendiga. Estamos viéndonos, creo, la próxima semana con el favor de Dios. Y a los que estamos acá, pues vamos a orar y vamos a ponernos en la mano del Señor. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé siempre esa sensibilidad espiritual, esa capacidad espiritual de entender su palabra y entender que hay una ley que tenemos que aprender a obedecer y es la ley de la honra. Vamos a orar. Eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia, tu bondad se ha derramado sobre nuestras vidas. Y si ahora somos llamados hijos tuyos, Señor, es gracias a el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, Señor, hizo por nosotros en la cruz. Y te agradecemos por eso, Señor, infinitamente en esta hora. Pero también, Padre, queremos pedirte por aquellas personas que están en posiciones importantes en nuestra vida, Señor, a causa de su trabajo, a causa de su ministerio, Señor, a causa de su obra. Te pedimos por ellos, Señor, a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos que están dedicados a tu servicio, Padre, a todos los que predican, a todos los que enseñan, a los evangelistas, misioneros, pastores, maestros, Padre, en esta mañana los ponemos en tus manos, para que tú les bendigas grandemente, para que les fortalezca, Señor, en momentos de debilidad, en momentos de tristeza, en momentos de necesidad. Padre, permite que podamos ser también instrumentos tuyos para ayuda de ellos, Dios, que podamos entender que si es verdad que somos salvos por gracia y que somos salvos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo, permite que podamos entender que tú has escogido, Señor, personas. Tú has delegado ministerios, Señor, y has dado dones para que sean de provecho para nosotros, Señor, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto y permite, Padre, que nosotros tengamos una actitud correcta como hijos tuyos y que siempre cumplamos nuestras responsabilidades,
con aquellas personas, Señor, a las que tenemos que aprender a servir en obediencia tuya, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, a ser personas que entienden tu palabra, tu voluntad, y que aprenden a honrar a los que merecen honra, Señor, y aprenden a respetar a quienes merecen respeto en nuestra vida. Así que dejamos en tus manos, Señora, cualquier hermano, cualquier predicador, ministro que esté pasando alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad. En tu mano los ponemos, Señor, para que sigan siendo instrumentos útiles en tu reino, Señor, para que sigas utilizándolos en tu obra, Señor, como a ti te plació desde el momento en que los llamaste, a todos y cada uno de ellos. Gracias te damos por todo y pedimos tu bendición en esta mañana, Padre. Y todo esto lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Nuestro hermano que está presidiendo queda con nosotros. Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Tengo esperanza, tengo futuro, tiene algo para mí, seguro estoy, Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Fiel y muy fuerte, es tu palabra, tú me libertarás, seguro estoy, Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor. Cristo, eres mi roca fuerte, yo sé en ti seguro estoy. Cristo, eres mi roca fuerte, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor, confío siempre en tu santo amor.